vez, formamos el DIT y por lo tanto, 2 moléculas de DIT más una de MIT va a dar una T4 y una de DIT más una de MIT va a dar lo que es T3. Sin embargo, es muy importante porque más del 90% se va a convertir en T4 y nada más 0.2 en T3, ¿de acuerdo? La secreción de las hormonas tiroideas, pues es a partir de, bueno, primero hay que recordar que las hormonas tiroideas están en los folículos de la tiroides, más o menos es de 2 a 3 veces la concentración, suficiente para 2 o 3 meses, y para poder liberar T3 y T4 debe ser reabsorbida por la célula tiroides. Entonces el transportador NIS entra a lo que es el folículo, se hacen unas vesículas a partir del aparato de Golgi y el retículo endoplásmico. Esto va a salir por la secreción enterohepática y de nuevo algunos van a empezar a formar MIT y DIT para volver a formar las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Entonces es un círculo esto de la formación de las hormonas tiroideas. Por otro lado, el eje hipotálamo-hipófisis. Tenemos que son 3 componentes esenciales: efecto estimulante y efecto inhibidor. ¿Cuáles son los efectos estimulantes? Pues la TSH y la TRH, al igual que la T3, igual que la T4, y el efecto inhibidor, pues obviamente la T3. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar un hipertiroidismo o un hipotiroidismo? Cuando la TSH aumenta, la secreción de T aumenta, va a haber una secreción de T3 y T4. Entonces, ¿cómo vamos a contrarregular este aumento o disminución de la TSH? Pues por la mona TRH a nivel del hipotálamo. Esto va a elevar la proteólisis de la tiroglobulina y, como vimos, a partir de la tiroglobulina se van a empezar a formar las hormonas tiroideas. ¿Qué nos va a regular también esto? Tenemos factores externos, como lo que es la exposición al frío, la somatostatina, la dopamina, que esto a nivel de los centros hipotalámicos va a estimular mayor secreción de TRH, por lo tanto, la secreción de TSH, y nos va a dar directamente un efecto en las hormonas tiroideas. Y por otro lado, los estados de ansiedad van a aumentar la hormona tiroidea en sangre aproximadamente de 1.7 hasta 2 veces su valor normal, y nos van a disminuir la secreción de TSH y por lo tanto, nueva patología tiroidea. Bueno, ya entrando de plano a nuestro tema, ¿qué es? ¿Es una tirotoxicosis, una tormenta tiroidea, un estado de hipertiroidismo? ¿Qué es? El hipertiroidismo es el resultado de la sobreproducción de las hormonas tiroideas. Y entonces, ¿qué es la tirotoxicosis? Es una manifestación fisiológica aumentada de todos los síntomas de hipertiroidismo. ¿Y cuál es la diferencia con una tormenta tiroidea? Que estos síntomas se van a agravar, van a ser unos síntomas relativamente mortales, ¿de acuerdo? Para poder sospechar en una tormenta tiroidea, primero tenemos que tener una sospecha clínica, identificar una posible causa precipitante, tenemos que tener inicio del tratamiento antes de poder confirmar el diagnóstico o incluso tu etiología, y cuidados de soporte. Se dice que aproximadamente del 1 al 2% de los ingresos hospitalarios son de una crisis tirotóxica o tormenta tiroidea, aproximadamente de 0.2 por cada 100,000 habitantes por año, y esto me da una tasa de mortalidad del 10 al 75%. ¿Y esto de qué depende? Pues de nuestro tratamiento. Y la suspensión del tratamiento se dice que es la causa más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fisiológicamente ya vimos cómo se forman las hormonas, cómo está el asunto de la tiroides, el eje hipotalámico, pero ¿qué va a pasar en una tormenta tiroidea? Regularmente los pacientes van a tener una retirada del tratamiento. ¿Esto qué nos va a hacer? Que un incremento súbito de los niveles circulantes de la hormona tiroidea. También el uso del tratamiento de yodo. ¿Por qué? Porque va a aumentar la biodisponibilidad celular de las hormonas tiroideas, por lo tanto, me va a dar una saturación masiva de la unión de las proteínas. ¿Y qué va a pasar? Nuevamente, más aumento de la producción de las hormonas tiroideas. Sin embargo,
Estos son mecanismos patogénicos que aún están estudiados. En ninguna bibliografía como tal te comenta cuál es la fisiopatología o la etiopatogenia de una tormenta tiroidea. Y por otro lado, ¿por qué vamos a tener alteraciones en el sistema nervioso? Por un incremento del número de receptores de beta-adrenérgicos en los órganos diana, por ejemplo, el corazón. Es por eso que tenemos tantas arritmias cuando es tirotoxicosis o tormenta tiroidea. Igual, tenemos un sinfín de etiologías o de causas: enfermedad de Graves, bocio nodular, adenoma tóxico, tiroiditis, hipertiroidismo autoinmune. Y hay algo que cabe señalar: una tirotoxicosis facticia. En algunos artículos de Estados Unidos le llaman tirotoxicosis de la hamburguesa. ¿Qué significa esto? Es la ingesta de carne molida, ¿con qué? Con una inclusión excesiva de glándula tiroides bovina, ¿de acuerdo? Porque se vio en Estados Unidos, porque allá pues, el consumo de ingesta de hamburguesas es demasiado, y entonces vamos a tener una tirotoxicosis facticia. No es que el paciente esté cursando con un aumento de las hormonas tiroideas y una disminución de la TSH, sino está cursando con una ingestión alta de este tipo de carne. E igual, de otro lado, la administración farmacéutica de las hormonas tiroideas incluso me habla de los pacientes, pues obviamente con intento de suicidio, pues una sobreingesta de sus medicamentos. Factores precipitantes: hay que saber que, por ejemplo, la miodarona, que es el principal medicamento que ocupamos para arritmias, puede causarnos una tirotoxicosis, quimioterapia, el estrés, ya vimos por qué, la hipoglucemia, cirugías, todo nos puede causar tirotoxicosis, todo, ¿de acuerdo? Porque recuerden que las hormonas tiroideas están en todos los tejidos periféricos. Entonces, encontrar una causa de la tirotoxicosis, pues realmente, una, no me va a cambiar el tratamiento, y dos, no va a ser que empiece antes o después el tratamiento. Manifestaciones clínicas, lo vamos a dividir: neurológico, cardiovascular, gastrointestinal, ocular y de tegumentos, para que sea más fácil identificarlo. A nivel neurológico, vamos a tener pacientes desde ansiedad, hiperreflécticos, con temblor fino, psicóticos, o puede ser hasta con obnubilación, estupor o coma. A nivel clínico de cardiológico, pues obviamente taquicardia, fibrilación auricular, signos de insuficiencia cardíaca, que esto es bien importante porque es parte del diagnóstico clínico, presión de pulso amplia, soplos. Gastrointestinal, hiperfagia, hepatomegalia, esplenomegalia, vómito, diarrea, náusea. A nivel ocular, vamos a tener desde ulceraciones corneales, exoftalmos, fotofobia, todo lo que un hipertiroideo nos maneja. Sin embargo, va a haber dos signos muy importantes: el Dalrymple y el de Grave. Esto se dice que nada más está de 1 a 2% de los pacientes con tirotoxicosis, ¿de acuerdo? Entonces, no porque lo tenga o no lo tenga, significa que va a presentar tirotoxicosis. Aquí tenemos el de Dalrymple, que es un ensanchamiento normal de las fisuras palpebrales con una retracción del párpado superior. Entonces, todo el tiempo parecería oftalmos, pero no lo es la retracción de este párpado superior, y todo el tiempo el paciente va a tener así el ojo. Y por lo regular nada más se da en un solo lado. Y el de Grove es una retracción del párpado superior, sin embargo, esto nos va a hacer que tenga la mirada forzada hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces el otro va a ser como un ojo saltón, y el otro, pues la mirada va a ser hacia abajo. Y a nivel de tegumentos, pues obviamente todo lo que le pasa a los hipertiroideos, desde vitiligo, cabello frío, acropatía, eritema palmar, todo lo que le pasa a los tiroideos, lo vamos a tener en una tirotoxicosis o tormenta tiroidea. Y entonces, la tormenta tiroidea son los signos y síntomas exagerados de la tirotoxicosis, ¿de acuerdo? Va a haber un estado mental alterado. Este va a ser el sello distintivo. Cuando tengamos un paciente hipertiroideo y que te diga estoy muy ansioso, o lo veamos todo estuporoso, obnubilado, y sabemos que es hipertiroideo, lo primero que tienen que sospechar, una tormenta tiroidea. Va a haber una disfunción autonómica, diaforesis, hipertermia, hipertensión. Cardiovascular,
arritmias letales, que eso nos va a dar un colapso vascular y por lo tanto va a llegar a hipotensión y a un estado de choque. Y trastornos electrolíticos como hiperglucemia, leucocitosis, hipercalcemia, ¿de acuerdo? Y es bien importante aclarar que leucocitosis sin presencia de infección. Hiperglucemia por una inhibición de la insulina. Y la hipercalcemia, pues secundaria a la mala reabsorción en hueso. Y entonces la comparación clínica. Si yo tengo un paciente que me llega a urgencias, ¿qué voy a pensar? ¿En una tirotoxicosis o en una tormenta tiroidea? En cuanto a la termorregulación, si mi paciente me refiere intolerancia al calor, está un poquito diaforético, pues podría pensar en una tirotoxicosis. Sin embargo, si ya veo al paciente deshidratado, hipertérmico, con hiperpirexia, entonces puede ser una tormenta tiroidea. En el sistema nervioso central puede estar nervioso mi paciente, mas no significa que puede estar en estupor o coma. Esto ya me puede pensar en una tormenta tiroidea. Cardiovascular, sí puedo tener un paciente con taquicardia, incluso hasta de 120, en los criterios de Burke, me marca también un puntaje. Sin embargo, en la tormenta tiroidea, la taquicardia va a más de 130 latidos por minuto, incluso arritmias letales o fibrilación auricular. Gastrointestinal, no es lo mismo que el paciente me diga, tengo muchas ganas de ir al baño cada rato, o que me diga, ya tengo diarrea, náusea, vómito. Hepático, puede haber una ligera elevación de las transaminasas, que por lo regular lo vamos a encontrar con estudios paraclínicos, y ya en una tormenta tiroidea, el paciente puede presentar ictericia. A nivel psiquiátrico, volvemos a lo mismo, puede ser psicosis y desencadenante. Esto es bien importante. Se ha dicho que la tirotoxicosis, tal cual, no tiene un desencadenante. Sin embargo, la tormenta tiroidea, ya vimos todos los posibles desencadenantes y sobre todo la ausencia del tratamiento. Una tirotoxicosis no complicada, la mortalidad es raro, y en la tormenta tiroidea depende de nuestro tratamiento, que pueda llegar hasta más del 70% o nada más el 15%. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? De acuerdo a los criterios de Burke y Watowski en 1993, primero, debes de tener un paciente con hipertiroidismo. Si tu paciente no tiene hipertiroidismo, pues obviamente no es una tormenta tiroidea. Y bioquímicamente debemos de tener elevación de T4 o T3 y obviamente la supresión de TSH. ¿Ok? Ya tenemos un paciente bioquímicamente hipertiroideo, ya estamos sospechando por la clínica que acabamos de ver, y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a llegar a un puntaje. De acuerdo a Burke y Watowski, él me dice que en 1993 una puntuación de 45 o más sugiere tormenta tiroidea. Ni le busques, ¿ok? Porque según esos criterios podemos tener hasta más de 100 puntos. Entonces, si ya te tiene 45, ya es una tormenta tiroidea. Si tenemos menos de 25, es poco probable. Hagan otro diagnóstico diferencial porque es muy poco probable que sea una tormenta tiroidea. Y en esta ventana de 26 a 44, pues es una tormenta tiroidea inminente. Aquí vemos que los criterios nos van a dar una disfunción termorreguladora, cardiovascular, falla cardíaca, y el puntaje va desde 5, en este caso de la temperatura hasta 30, la cardiovascular, como le había comentado, más de 140, 25 puntos, fibrilación auricular 10, y la falla cardíaca también nos va a dar un puntaje. Efectos del sistema nervioso central, disfunción gastrointestinal y la historia precipitante. Si el paciente nos dice, no me he tomado mi medicamento, tomo miodarona, tuve una cirugía, está embarazada, etcétera, pues es una historia precipitante. Si no, pues obviamente le damos 0 puntos. Pero ¿qué pasa? Los japoneses dijeron, no, pues yo también quiero hacer mi propia clasificación, porque nada más ellos. Entonces, en el 2012, la Asociación Japonesa de Tiroides, por medio de 99 casos publicados y 7 casos de comité de criterios, dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva clasificación nosotros para que nos ayude y decir si es una tormenta tiroidea definitiva o de sospecha. Ellos me van a hacer basado en unas combinaciones específicas, no me va a dar un puntaje como Burke, ellos me van a dar unas combinaciones. ¿Qué quiere decir? Primero, de igual manera, debe de haber tirotoxicosis. Segundo, los síntomas. Ellos le dan mucho peso a los síntomas del sistema nervioso central. Agitación, delirio, psicosis, somnolencia, letargo,
Esto le da mucho peso. Tiene que también tener fiebre, taquicardia, falla cardíaca y gastrointestinal. Entonces ellos nos dan 2. TC1, que significa una tormenta definitiva, y TC2, una sospecha. Tenemos una combinación definitiva y una combinación alterna. ¿Qué significa esto? Los japoneses dicen, si tienes una tirotoxicosis y al menos una manifestación del sistema nervioso central, es definitivo que sea una tormenta tiroidea. Ahora, no tengo nada neurológico. Bueno, entonces 3 combinaciones de fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca o gastrointestinal o manifestaciones hepáticas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que a ellos interesa tanto manifestación del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, tenemos que esa es una tormenta tiroidea, ya, definitiva, y con sospecha. Tirotoxicosis más una combinación de 2, ya sea fiebre, gastrointestinal, insuficiencia cardíaca, me quita ya el sistema nervioso central, porque para ellos, vuelvo a repetir, si hay una alteración del sistema nervioso central, tormenta tiroidea segura. Y en el T2, una combinación alterna, me dice, los pacientes cumplen con los diagnósticos de TC1, es decir, con los criterios, de que sí tiene una tormenta tiroidea, sin embargo, a nivel sanguíneo no tengo T3 o T4 reportado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso sigue siendo sospecha. Eso es de los japoneses. La verdad no es nada, fácil, ¿no? Entonces, por eso, no se ocupa. Y tenemos, por otro lado, auxiliares diagnósticos, como los anticuerpos receptores, que este es más útil para la enfermedad de Graves, que sabemos que es una enfermedad autoinmune, o la determinación de captación del yodo radioactivo. ¿Por qué? Un ejemplo, la tiroiditis facticia. Vamos a tener todos el aumento de las hormonas y la disminución del TSH. Pero cuando yo le doy la captación de yodo, en la tiroiditis facticia va a haber baja absorción, porque volvemos a repetir, no es un hipertiroideo como tal, ¿no? Un hipertiroideo natural. En la enfermedad de Graves, mayor absorción. Entonces, es bien importante esto, que me ayuda como un auxiliar diagnóstico, pero para la etiología, más no para el tratamiento, ¿de acuerdo? Con esto podemos nosotros diferenciar, porque en todos, si ustedes le toman algo sanguíneo, me va a salir igual. Y ustedes no saben si están hablando de un adenoma tiroideo, de un hipertiroidismo por yodo, de un hipertiroidismo no tratado, que nunca tomó medicamento. Ustedes no lo van a saber. Entonces, por eso es bien importante la captación de yodo. Y ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Primero, el medicamento base son los estándar administrados a dosis alta y más frecuentes, es decir, con un intervalo de tiempo menor. Y sobre todo, vamos a agregar glucocorticoides, que ahorita vamos a hablar de ellos, y la solución yodo. Todos los pacientes con tormenta tiroidea van a UCI, todos, ¿de acuerdo? En ese Up to Date que les presenté, que es del 2021, se hizo un estudio donde del 2006 al 2013 en Estados Unidos hubo una mortalidad del 8% y en Singapur del 25%. Entonces ahí se ve cómo el sistema de salud interviene mucho en esta parte, ¿de acuerdo? Porque igual y nosotros estamos como por Singapur, ¿no? Entonces nosotros yo creo que tenemos un 20-25% de mortalidad, igual hasta 30%, ¿no? Estados Unidos un 8%. Y el estudio más largo que se encontró fue en Francia. Del 2000 al 2017, ellos marcaban una mortalidad del 17%. Y es bien importante esto. Los pacientes se egresaban y 6 meses después de su ingreso hospitalario, hasta el 22% fallecía, ¿de acuerdo? Entonces, una tormenta tiroidea es claramente letal. Por lo tanto, no se debe retrasar el tratamiento, aunque no tengamos la etiología, ¿ok? Tenemos la clínica, que tenemos los criterios de Burke, los criterios japoneses, es un paciente hipertiroideo, no le piensen, ya denle el tratamiento, ¿de acuerdo? Porque eso va a ayudar a que esa mortalidad disminuya. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Beta bloqueador para controlar los síntomas inducidos por el aumento del tono adrenérgico, las tionamidas para bloquear la síntesis de nuevas hormonas, el yodo para bloquear la liberación de las hormonas, el radiocontraste yodado si es que lo tenemos disponible
y los glucocorticoides. Los glucocorticoides, pues como en todas las patologías, no se ha visto específicamente que funcionan, incluso ahorita les voy a enseñar un artículo. Sin embargo, los glucocorticoides se cree que pueden reducir la conversión de T4 a T3, porque recordamos que hay mayor cantidad periférica de T4, promueve la disminución de lo que es un proceso autoinmune y obviamente ayuda a la reducción inflamatoria de todo el sistema. Entonces, empezamos con los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores nos van a hacer una regulación positiva de estos receptores. Sin embargo, hay que saber que a nivel de las catecolaminas, aunque se parecen fisiológicamente, no es lo mismo las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Incluso se ha visto que en pacientes sanos, la norepinefrina va a estar aumentado. Y hay que tener mucho cuidado los beta bloqueadores en pacientes con caso de asma, EPOC o incluso falla cardíaca. Pero también nos dicen los artículos, ¿ok? Están contraindicados, tenlo con cuidado, sin embargo recuerden que si yo controlo la taquicardia, voy a controlar la función cardíaca y por lo tanto el pronóstico de mi paciente. Entonces no quiere decir que no los utilicemos, se tiene que hacer con cuidado. Entonces, el propanolol es con frecuencia para terapia inicial. ¿Por qué propanolol? ¿Por qué no metoprolol, esomolol? ¿Por qué propanolol? Porque a dosis altas inhibe el tipo 1 desyodasa, por lo tanto me va a disminuir los niveles séricos de T3. Es por eso que se prefiere este medicamento sobre todos los demás, ¿de acuerdo? Porque es el que se ha demostrado que disminuye T3. Sin embargo, los japoneses dicen, ok, propanolol no lo podemos ocupar, está contraindicado, no dicen por qué, nada más dicen que aumenta la mortalidad, por lo tanto vamos a ocupar el esmolol. El esmolol es un beta bloqueador de acción corta y nosotros ¿para qué lo ocupamos? Pues principalmente para la titulación rápida del fármaco y sobre todo minimiza los efectos adversos. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos ocupar tal vez en patologías pulmonares. O pacientes con asma grave o enfermedades reactivas de vías aéreas, pues ocupa un dialtiazem, que es un bloqueador de canales de calcio, ¿ok? Pero siempre vas a tener que manejar estas manifestaciones cardíacas. En este Up to Date me marqué propanolol, que tenemos que saber que aquí en México sí hay IV, en esmolol sí hay IV, que no lo tengamos en nuestra secretaría es diferente, pero sí lo hay. Entonces, el Up to Date, ¿qué me dice? Vas a ocupar el propanolol de 0.5 a 1 miligramo en 10 minutos, seguido de 1 a 2 miligramos en 10 minutos cada 4 a 6 horas, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a comparar, porque es una dosis alta según y comparado a los endocrinólogos. O de 60 a 80 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas. Bueno, tengo esmolol y tengo un paciente con falla cardíaca, voy a titularlo rápido, ocúpalo. Dosis de carga de 200 a 500 microgramos kilo, seguido de una infusión de 50 a 100 por kilo minuto. Ya sea que lo pongamos a 60 minutos, 120, etc. No tengo nada, pero tengo metoprolol, pues dáselo. 100 miligramos vía oral cada 6 horas. O dialtiazem de 60 a 90 miligramos cada 6 a 8 horas. Pero, ¿qué dicen los endocrinólogos? No, pues ¿saben qué? Los urgenciólogos se pasan, ¿no? Porque propanolol nada más es de 1 a 2 miligramos minuto, máximo 10 miligramos. ¿Y nosotros qué dijimos? Máximo 15 y síguele la infusión. Vía oral, nosotros empezamos con 60. Ellos dicen, no, empieza 40, ¿ok? Cada 4 a 6 horas. El esmolol, ellos me dicen 50 por minuto e incrementar 50 cada que sea requerido, máximo 300. Y Up to Date, ¿qué dice? Cárgalo de 250 a 500. ¿De acuerdo? Somos más agresivos. Igual metoprolol y dialtiazem me dice las mismas dosis. ¿Y qué dicen los japoneses? Pues los japoneses dicen, para mí el landiolol es el de primera elección. Híjole, no hay en México. Síguele con esmolol, sí lo hay. Bisoprolol, tampoco. Y el propanolol, ¿qué dice? No está contraindicado, pero no lo usen porque aumenta la mortalidad. Tionamidas. Estos me van a bloquear la síntesis de las hormonas tiroideas de nuevo. Esto es bien importante porque lo van a hacer 1 a 2 horas después de su administración. Recuerden esto porque es para el uso del yodo también.
Entonces, a partir de que yo administro la tionamida, 2 horas después me va a hacer la disminución de las hormonas tiroideas. Se prefiere el propiltiuracilo porque va a bloquear la conversión de T3 a T4 y en las 24 horas posteriores la T3 con el propiltiuracilo disminuye 45% y con el metimazol de 10 al 15%. Por eso es tan importante que en la UCI iniciemos con propiltiuracilo, sin embargo a su egreso pasar con metimazol. ¿Por qué se dice que hay que ocupar dosis altas? Porque, como habíamos recordado, la posibilidad de mala absorción por los efectos gastrointestinales nos va a hacer que tengamos mayores dosis altas de estos medicamentos. 1 y 2, pues la alta mortalidad. Por eso UpToDate dice, zúmbale todos los betabloqueadores a dosis altas. Se pueden hacer en líquido o prepararse como supositorio o enema rectal, incluso intravenoso, ¿de acuerdo? Si su paciente por X o Y razón no puede ingerirlo vía oral, te dice, ok, hazlo intravenoso. El metimazol, disolver los comprimidos en una solución isotónica con pH neutro a través de un filtro de 22 micrómetros y el PTU en una solución salina con un pH alcalinizado de 9.25. Hay que investigar bien porque no dice pues en cuánta dosis, cuántos mililitros. Sin embargo, hay que sacar muchas matemáticas, ¿no? Sin embargo, sí se puede, ¿de acuerdo? Entonces, no está contraindicado el inicio de las tionamidas, iniciarlo por cualquier vía. Dosis, propiltiuracilo, dosis de carga de 400 a 1 gramo, seguido de 200 cada 4 horas o 600 cada 6 horas. Metimazol, 20 cada 4 a 6 horas. Y el carbimazol se ha visto en algunos artículos, sin embargo, no está con suficiente evidencia y aquí pues no está disponible. Ahora, cuando la tirotoxicosis severa se maneja con éxito, ¿cómo vamos a empezar a disminuirlo? Pues con la medición de la hormona tiroidea, porque como les comenté, va a disminuir las hormonas tiroideas, más no con la medición del TSH, porque eso no me lo va a afectar. Me va a afectar las hormonas tiroideas. Por lo tanto, si yo quiero pasar de PTU a metimazol, pues es una medición de las hormonas tiroideas. Efectos secundarios, erupción cutánea, generalmente macular o urticaria, agranulocitosis. ¿Y qué va a pasar? Hepatotoxicidad. Esto fue en la FDA del 2010. Me dice, cuidado con esto porque causa hepatotoxicidad. ¿Ok? Ya me causó hepatotoxicidad. ¿Qué voy a hacer? Disminúyelo, retíralo y luego, pues dale una resina. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que se una a la iodotironina y ayude a la circulación enterohepática. ¿De acuerdo? Este está indicado 4 gramos 3 o 4 veces al día. Embarazadas, ¿se puede o no se puede? Es una clase D por la FDA y en caso necesario ocupen propiltiuracilo. Sin embargo, el propiltiuracilo se recomienda en el primer trimestre del embarazo porque dicen que metimazol es teratogénico. Pero ¿qué pasa en el segundo y tercer trimestre del embarazo? Pues ocupen metimazol porque propiltiuracilo causa hepatotoxicidad. El yodo lo vamos a administrar 1 o 2 horas después. ¿Por qué, Matamoros? ¿Por qué, Raúl? 1 o 2 horas después el yodo. ¿Después de qué? De la dosis de la tionamida. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Por ahí. Exactamente, porque después de este tiempo está la reducción, por eso les dije que pusiera mucha atención en esa parte. 1 o 2 horas después la tionamida me va a dar la disminución de las hormonas tiroideas. Si yo lo conjunto con el yodo, ¿qué va a pasar? Se va a utilizar como sustrato para la síntesis de dichas hormonas. Entonces, si yo pongo primero el yodo, pues me va a hacer síntesis de nuevas hormonas, pero si estoy dando la tionamida, me va a bajar este nivel de hormonas y ya con el yodo, pues ya no hay donde se formen, ¿de acuerdo? Entonces, pues se tiene que dar 1 o 2 horas después. No lo olviden, si ponen las indicaciones y le ponen de una vez todo, pues no va a servir de nada, ¿ok? No existe yoduro intravenoso, sin embargo, también dice dáselo intravenoso, 10 gotas por solución. ¿Cuánto? Pues no dice cuánto, ¿verdad? Y también se puede administrar vía rectal.
Y se ha visto que hay casos de sangrado de tubo digestivo. Entonces, se debe de administrar en 240 mililitros de agua, solución, vía oral, la que quieran, y con alimentos. El Up2Day me dice yoduro Lugol, 10 gotas 3 veces al día, yoduro potásico, 5 gotas cada 6 horas, otra guía de endocrino, 5 a 10 gotas cada 6 a 8 horas de Lugol, yoduro potásico, 6 a 8 horas, o tenemos ácido iopanoico, existe en México, ¿de acuerdo? Tengo a mi paciente con sangrado de tubo digestivo, no le puedo dar vía oral, entonces dale ácido iopanoico, 1 gramo cada 8 horas por 24 horas, y después 500 miligramos 2 veces al día. Entonces, en todo tenemos alternativa para que no podamos quitar el tratamiento de la tormenta tiroidea. Glucocorticoides. Dice que reducen la conversión de T4 a T3, es un efecto directo sobre el proceso autoinmune. Debido a la alta tasa de mortalidad se prefiere y se recomienda su uso por la lesión suprarrenal que se presenta. ¿Y qué pasa? El Up2Day dijo, vamos a hacer un estudio con 811 pacientes. A 600 vamos a darle glucocorticoides, a 211 no. ¿Y qué pasó? Nada, no hubo cambio en la mortalidad. Entonces, ¿se dan o no se dan glucocorticoides? No pasó nada. Esto es el estudio de Up2Day del 2021. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Los glucocorticoides sí, no, en sepsis, no, o sea, igual aquí. No pasó nada. Sin embargo, se recomienda por las características que ya se vieron anteriormente. ¿Ok? Entonces, la hidrocortisona, 100 miligramos IV cada 8 horas. ¿Y qué dicen los endocrinólogos? Sí, sí hay un nivel de evidencia alto. Sin embargo, no te menciona en cuántos artículos, en cuántos estudios, nomás te dice sí, hay un nivel de evidencia alto. Pero pues te lo medio recomiendo, ¿de acuerdo? Igual, hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas o dexametasona 2 miligramos cada 6 horas. Máximo 8 miligramos al día de dexametasona. Y hay más. Ya tenemos el tratamiento que nosotros vamos a dar en el servicio de urgencias. Ya vimos que no se puede suspender por nada, hay muchísimas opciones y hay otras terapias de sostén y alternativas. Para la alza térmica, pues obviamente paracetamol, 1 gramo vía oral o IV cada 6 horas. ¿Y por qué no otros antipiréticos? Porque se ha demostrado que aumentan los niveles de hormona tiroidea libre. ¿Por qué? Porque me van a interferir con las proteínas de unión. Por eso no metamizol, por eso no otro antipirético, ¿de acuerdo? Por esta sola causa. Y un enfriamiento mecánico con mantas de enfriamiento o bolsas de hielo o lo que tengamos. Los japoneses, como vimos que ellos le dan mucha carga a lo neurológico, ellos sí me dicen, oye, pues trátale de la psicosis, ¿no? Entonces, pacientes que toleran vía oral, antipsicóticos de segunda generación, risperidona y olanzapina. Pacientes que no toleran la vía oral, sería intravenoso, sería aloperidol. Sin embargo, se ha visto que el aloperidol puede contribuir al inicio de la tormenta tiroidea. Plasmaféresis, elimina las hormonas, los anticuerpos, las citocinas, y esto se debe iniciar de 24 a 48 horas después del tratamiento. Ya leí de todo, a dosis alta, dosis tope, no funciona. Plasmaféresis. Endocrinólogos me dicen, ocupa carbonato de litio, no la tenemos, pero inhibe la proteólisis del coloide y se administra 300 miligramos cada 6 a 8 horas, igual para disminuir la formación de las hormonas tiroideas. Ok, ya leí de todo, no funciona, opéralo. Ese tratamiento quirúrgico, lo ideal es que sea electivo, no va a ser electivo. Los pacientes ya son resistentes a dosis altas de tionamidas, de terapia con yodo, de todo. Y el paciente sigue mal, entonces piensa en un tratamiento quirúrgico temprano, de 12 a 72 horas. Si el deterioro clínico es de 24 a 48 horas a pesar del tratamiento, opéralo. Si los efectos secundarios como la trombocitopenia, granulocitosis, toxicidad hepática, opéralo. Y si hay problemas cardíacos, que el paciente sigue con arritmia, falla cardíaca, opéralo, ¿de acuerdo? Sí, opéralo. Entonces, esto es lo ideal. Y, sin embargo, el tratamiento con esteroides o beta bloqueador no se debe de quitar durante el perioperatorio.
Entonces, como conclusiones y recomendaciones, la tormenta tiroidea es una afección poco común, sin embargo, los síntomas son graves o exagerados de una tirotoxicosis y es altamente mortal. No existen criterios universales aceptados, sin embargo, los criterios de Burke a partir de 45 puntos son fáciles de aplicar y nos va a dar, pues obviamente muy sugerente que es una tormenta. Todos los pacientes ingresan a UCI, recuerden utilizar siempre PTU en UCI, escalarlo a metimazol, comenzar el tratamiento inmediato, esto es pues una opción, propanolol de 60 a 80 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas, PTU 200 miligramos cada 6 horas, hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas y Lugol 10 gotas cada 8 horas y recuerden que es 1 o 2 horas posterior a la tionamida. Una vez mejorada la tormenta tiroidea, se recomienda una terapia a largo plazo, que sería pues yodo radioactivo o manejo quirúrgico, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que es la tormenta tiroidea y nada más. ¿Dudas? ¿No? Un saludo para la banda de la 47 de la noche. Ajá. En caso de una urgencia que ingresa al servicio de urgencias por taquiarritmias, es manejado con amiodarona. Posteriormente cumple con criterios para tirotoxicosis inducida por amiodarona tipo 2. En este ejemplo, evidentemente se decide suspender amiodarona. Iniciaríamos tratamiento mixto, es decir, glucocorticoides más betabloqueador. Mi pregunta va enfocada al uso de betabloqueador tanto para la taquiarritmia y su interacción con hormonas tiroideas. Ok, es una buena pregunta. Es un paciente con una taquiarritmia, le estás dando amiodarona. Si con la amiodarona no funciona esa taquiarritmia, pues quítale la amiodarona, no va a jalar con eso. Tenemos otros, adenosina, verapamil, etcétera. Entonces ya no está haciendo con la amiodarona el uso o está ayudando. Entonces quitamos la amiodarona, ocupamos otro antiarrítmico y obviamente iniciamos un beta bloqueador siempre y cuando hayamos quitado la arritmia. Recuerden que ustedes nunca pueden tratar con un beta bloqueador una arritmia, ¿de acuerdo? Entonces, quiten la amiodarona, tenemos más fármacos antiarrítmicos, ocupen un fármaco de segunda, tercera elección antiarrítmico y posteriormente que se haya resuelto la arritmia, ya podemos ocupar un beta bloqueador y obviamente seguido de los esteroides, del yodo, de las tionamidas, el tratamiento conjunto, no es un tratamiento mixto, es un tratamiento con todo, ¿de acuerdo? Ya, ¿otra? Corte. 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 Bien, doctora, le agradecemos mucho su participación. Le entrego su constancia por haber estado con nosotros. Y aquí. Así es, doctora, por supuesto. Doctora.